Muy buenos días, amigos. En el día de hoy vamos a ver las medidas de dispersión o variabilidad. Estas medidas se utilizan para saber qué tan variable, qué tan diferentes son los valores de un conjunto de datos. También se utilizan para comparar dos o más conjuntos de datos. Esta dispersión siempre se mide tomando como referencia la media aritmética. Si, por ejemplo, tenemos un conjunto de datos cuya dispersión es alta, esto nos dice que los valores de ese conjunto son muy diferentes. En cambio, cuando la variabilidad es baja, esto nos indica que los valores del conjunto son muy parecidos. Y si la variabilidad nos resulta cero, nos está diciendo que todos los valores del conjunto son iguales, es decir, no hay dispersión. Por ejemplo, si yo le imparto un examen a ustedes y luego determino la variabilidad de las notas de ese examen y me da una variabilidad alta, esto nos está diciendo que los estudiantes, que ustedes obtuvieron una calificaciones muy diferentes. En cambio, si la variabilidad es baja, nos indica que ustedes obtuvieron calificaciones muy parecidas. Entonces, hay muchas medidas de dispersión, pero nos vamos a centrar en estas tres, que es la varianza, la desviación estándar o típica y el coeficiente de variabilidad. Tanto la varianza como la desviación estándar son medidas absolutas de dispersión, es decir, que su resultado se mide en términos de la unidad de medida en que estén los datos. Si usted calcula la varianza o la desviación estándar, su resultado va a estar dado en términos de la unidad de medida, lo que significa que si usted la calcula para un conjunto expresado en años, su resultado va a ser en años. En cambio, el coeficiente de variabilidad es una medida relativa de dispersión, es decir, su resultado se expresa en términos porcentuales. Entonces, si usted utiliza una de estas dos medidas, que son medidas absolutas de dispersión, solo puede comparar dos conjuntos de datos expresados en iguales unidades de medida. Es decir, si uno está en libras, el otro debe estar en libras. En cambio, con el coeficiente de variabilidad, podemos comparar conjuntos de datos que estén expresados en iguales unidades de medida, como también comparar conjuntos de datos expresados en diferentes unidades de medida. Yo siempre recomiendo que para medir la variabilidad de cualquier conjunto de datos, usemos mejor el coeficiente de variabilidad, porque me mide la variabilidad en términos porcentuales, en términos relativos, como vamos a ver al final de esta clase. Entonces vamos primeramente a ver la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es un promedio de desviaciones al cuadrado. ¿Qué es lo que se entiende como desviaciones? La diferencia que hay entre cada valor de un conjunto de datos cuando lo comparamos con su media aritmética. Esa diferencia de cada valor de un conjunto de datos al compararlo con su media aritmética nos da una diferencia. Eso es lo que se llama desviaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, la formulita, varianza es igual. Bueno, debo aclarar antes de entrar a esa parte, que vamos a ver la dispersión o variabilidad cuando se trata de una muestra.
Por eso la simbología es diferente. Pero la aplicación, la interpretación y todo es exactamente igual que cuando trabajemos para una población. Pero como generalmente trabajamos con muestras, vamos a ver los ejemplos usando las fórmulas que son apropiadas o que se debe aplicar cuando se trata de una muestra. Entonces ustedes pueden ver que la varianza es igual a x, a la sumatoria de x sub i menos la media al cuadrado, dividido n menos 1. ¿Quién es x sub i? Los valores de la variable. ¿Quién es esto? La media aritmética. Sumatoria de x sub i dividido n, media aritmética. Y n va a ser igual al número de valores de la variable. Entonces usted puede aplicar esa formulita directamente, pero yo quise hacerle un cuadrito para que ustedes puedan ver de dónde salen esos valores, esa diferencia. Esto aquí es lo que decíamos, lo que se llama desviaciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho lo siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, las edades de 6 niños. La colocamos aquí y la comparamos, esas edades, 6, 8, 4, 5, 7 y 6, la comparamos con la media aritmética que fue previamente calculada aquí, 6 años. Entonces 6 menos 6 me da 0, es decir, que la edad de ese niño no se desvía de la media, es 0. 8 menos 6 nos da 2, es decir, que la edad de ese niño se desvía de la media en 2 años, por encima. 4 menos 6 es menos 2, nos está diciendo que la edad de este niño se desvía de la media en 2 años, pero por debajo, y así sucesivamente. Entonces, esas desviaciones, como vimos en la fórmula, son desviaciones al cuadrado, de manera que nosotros debemos elevar esa diferencia al cuadrado para poder eliminar los signos. 0 al cuadrado de 0, 2 al cuadrado de 4, menos 2 al cuadrado de 4, porque cualquier número negativo al cuadrado sale positivo. Menos 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, de manera que la suma nos da 10. La desviación al cuadrado es igual a 10. Entonces, aquí tomamos la formulita y tenemos 10 dividido 6 menos 1. Recuerden que esto es n menos 1. Es igual a 2 años. ¿Qué significa o qué significa ese resultado? Eso nos está diciendo que hay un desvío promedio al cuadrado entre la edad de cada niño y su media de 2 años. Lo que en otra palabra nos está diciendo, aquellos niños que tienen una edad por encima de la media y aquellos que tienen una edad por debajo, ese desvío promedio al cuadrado es de 2 años. Luego pasamos a ver la desviación estándar o típica. Como ustedes pueden ver, la desviación estándar o típica es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones al cuadrado. Como ustedes pueden ver, desviación estándar es igual a la raíz de la varianza. Esto aquí es la varianza que nos dio 2 años, raíz de 2 años es 1.41. ¿Cómo interpretamos ese resultado? Que hay un desvío promedio de 1.41 años entre la edad de cada niño y su media aritmética. Observen ustedes que ya yo no estoy diciendo que hay un desvío promedio al cuadrado, no. Hay un desvío promedio de 1.41 años, lo que significa que los niños que tienen una edad por debajo de la media y aquellos que tienen una edad por encima, ese desvío promedio es de 1.41 años. Coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad, dijimos al principio que es una medida relativa de la dispersión.
que mide la variabilidad en términos porcentuales. Es decir, el coeficiente de variabilidad es la desviación estándar entre la media por 100. 1.41, que nos dio la desviación estándar entre la media por 100, nos da 23.5%. Lo que nos está diciendo que ese conjunto de datos, aunque ustedes lo vean pequeñito y relativamente cerca, los valores tienen una alta dispersión. Cuando el coeficiente de variabilidad es menor a un 10%, se dice que el conjunto de datos tiene una variabilidad baja. Si la variabilidad, o mejor dicho, el coeficiente de variabilidad nos da de 11% a 20%, hay una variabilidad moderada en el conjunto de datos. Y si el coeficiente de variabilidad es mayor o igual a 21%, nos está diciendo que hay una variabilidad alta. Lo que significa entonces que en ese conjunto de datos la variabilidad es muy alta. Entonces, le dijimos también al inicio que este ejercicio, este tema, tiene la importancia de que cuando usted va a hacer una investigación, recoge muchas informaciones, generalmente aplica un cuestionario. Cada pregunta que se aplica en un cuestionario es una variable, pero esas variables hay que estudiarla, hay que examinarla, hay que ver si tiene una alta o baja variabilidad cada una de ellas. Si usted pregunta la edad y resulta que la edad le da un coeficiente de variabilidad, si le está diciendo que esa variable no es buena para un estudio. Lo ideal para un estudio es que el coeficiente de variabilidad que nos resulte de cada una de las variables que se estudian sea menor o igual a 10. Ahora, hay variables que son muy importantes, que dan una variabilidad de 11% a 20%, que hay que usarla, aún teniendo una variabilidad moderada, pero en el estudio eso debe aclararse y decirse. Entonces, siempre yo recomiendo que cuando usted vaya a hacer un estudio de la variable, a ver qué tan dispersos son los valores de esa variable, usted utilice mejor el coeficiente de variabilidad, por lo que acabamos de ver, porque mide la variabilidad en términos relativos. Aquí le está diciendo que la desviación estándar tiene un valor equivalente al 23% del valor de la media aritmética. Entre este estamos sacando el porcentaje. ¿Cuánto es la desviación estándar de la media aritmética? El 23%. Entonces, aquí yo estoy haciendo dos comparaciones. Estoy comparando los indicadores que calculamos, la media aritmética, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. Aquí tenemos 6 años que nos resultó la media en el conjunto que hemos desarrollado, la varianza 2 años, la desviación estándar 1.41 años y el coeficiente de variabilidad de 23.5%. Lo comparé con un conjunto expresado en libras, pero no lo desarrollé porque el procedimiento es exactamente igual. Imagínense que yo le pregunte a ustedes, cada uno de ustedes, los pesos en libras y determine que tienen 125 libras en promedio, que tienen una varianza de 25 libras, que tienen una desviación estándar de 5 libras y un coeficiente de variabilidad de 4%. Recuerden que dividir o sea, la desviación estándar entre la media por 100 me da 4%. Si yo comparo esos dos conjuntos de datos, que son precisamente la importancia que tiene este tema, comparar conjuntos de datos, desde luego, este conjunto que está expresado en años tiene una variabilidad muy alta. Este que está expresado en libras, aún siendo mayores todos estos indicadores, en términos absolutos, pero en términos relativos, 5 es mucho menor que 1.41 de 6, lo que significa entonces
que este conjunto tiene una alta variabilidad y este conjunto tiene una variabilidad baja. Si yo fuese a determinar en cuál de esos dos conjuntos la media es más representativa, es decir, la media se parece más a los valores del conjunto, tendría que concluir que este conjunto tiene una media más representativa. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es de ella el 4%. Aquí la desviación estándar es de la media un 23.5%. Por lo tanto, esta media es más representativa que esta. Otra cosa que podríamos concluir también de ahí, ya sabemos, desde luego, que este conjunto es más disperso que este, pero también si nosotros fuéramos a seleccionar uno de estos dos conjuntos de datos para hacer un estudio, para hacer una investigación, tendríamos que concluir que el conjunto que está expresado en libras es el conjunto más apropiado, es el conjunto que debemos utilizar cuando vamos a determinar cuál es el más útil. ¿Por qué es eso? Porque esto nos está diciendo, al tener una variabilidad muy pequeña, que en este conjunto los datos son más homogéneos, en este conjunto los datos son muy dispersos. Por lo tanto, cualquier investigación que se vaya a hacer partiendo de estos datos nos va a conducir a un resultado mucho más coherente en este caso.